Muchas gracias, Carmen Elisa. Es un gusto siempre escucharla y bueno, ella sabemos que nos habla desde este grupo que tiene con Víctor Viviesca, sobre todo con él, ¿verdad? Donde ha hecho, ¿verdad?, estudios de las historias de la literatura latinoamericana, de las literaturas regionales, y que es justamente pues desde donde usted puede armar todo esto, ¿verdad? Y bueno, pues ya es nuestro cuarto día y vamos sumando y vamos juntando, y lo que ha aparecido hoy, yo creo que los protagonistas en la conferencia de Carmen Elisa es la pregunta por el tiempo y por el lugar en las historias de la literatura, ¿no? El tiempo a través del tema del palimpsesto, de eso que está ahí, lo olvidado como presente, aún si no está aún considerado como disponible, ¿no? Y luego el lugar, como pudimos escuchar todos, a partir de pensarlo en términos tanto internacionales, que llamaríamos, como regionales. Y claro, entonces la cosa se nos sigue moviendo, ¿verdad? ¿Qué decimos cuando decimos literatura colombiana? ¿Cómo entra esto en términos de lo latinoamericano, ¿no? Que viene siendo un escritor de La Guajira, cuando es territorio guayú compartido entre Colombia y Venezuela. ¿Qué decimos cuando hablamos de literatura de la selva, de indigenismo, de lo popular y todos esos cruces? La poética del borde, ¿no? Además, con este recorrido por autores como Gutiérrez Girardot, como Cornejo Polar y tantos otros, ¿verdad? Aquí la poética del borde me parece un concepto muy potente. Pensar, dice ella, cómo las obras explotan los límites de la nación, la movilidad de las fronteras. Ay, bueno, y estas dicotomías, ¿no? Incluso la de centro-periferia, que es tan interesante, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Desde dónde escribe? ¿Quién escribe desde Bogotá, ¿no? Es desde Bogotá. ¿Qué es Bogotá? ¿Cómo se ha construido Bogotá? Para superar también estas dicotomías que con frecuencia, en vez de ayudar, nos ocultan discurrires, ¿no? De la literatura. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Abrimos entonces a preguntas. Bueno, muchas gracias, Carmen Elisa. Me tocó usar los dos colores acá para hacer estas anotaciones de estos palimpsestos. Una pieza magistral tuya de método que nos sirve mucho a todos, del uso de los conceptos. Bueno, muchas gracias. De muchas cosas que hemos conversado desde el domingo en la noche, los que llegamos desde el domingo por la tarde incluso, pues hemos mencionado muchísimos territorios, pero hay uno que no, San Andrés. Y a propósito de Fanny Buitrago, esa es la pregunta que te quiero hacer, que la mencionaste de pasada, pero me gustaría conocer tu visión de Fanny Buitrago, porque creo que es una de las autoras que más navega en lo que tú has mencionado, tanto en los territorios de la escritura, las escrituras del territorio, los pañamanes y bahías sonoras, tanto en los cuentos como en las novelas. Y bueno, tenemos a nuestra amiga en común, Laura López, que justamente hizo su tesis sobre Hazel Robinson y San Andrés. Creo que en autoras como Fanny Buitrago, también en el movimiento de los géneros literarios, del teatro, de sus recorridos múltiples, en lo que tú planteas de diferentes escalas, lo local, lo regional, lo latinoamericano. Creo que ahí hay una de las claves posibles de desarmar. Qué pena con Darío desarmarle ahí las 10 primeras tablas de contenido, pero bueno, esa es parte de nuestro trabajo, también es un poco desarmar los rompecabezas, ¿no? Darío le toca el trabajo duro de armarlo y nosotros a veces de desarmarlo, y a nosotros también nos lo desarmarán. Entonces me gustaría escucharte sobre Fanny Buitrago, particularmente de algunas de las autoras y autores que mencionaste. Gracias. No sé, como quiera, pero yo sí quisiera preguntarle, querida. Yo creo que podemos recoger varias. Sí, quisiera recoger tantas cosas, de tantos diálogos, pero hay una cosa que me viene dando vueltas, y es que las ciudades y lo que llamamos centro dejaron de ser
solo de Bogotá de los bogotanos, Cali de los caleños. Entonces, desde hace muchos años, por la violencia en este país, por todos los movimientos de desplazamientos humanos masivos, unos desplazamientos que generaron que las Naciones Unidas crearan, ¿no?, la categoría jurídica del desplazamiento interno, porque antes la jurisdicción y la juridicidad de la cosa era tratada como de refugiados, a la manera de los refugiados de las guerras europeas, ¿no? Entonces se genera esa categoría. Y pues esa categoría se refleja en una nueva manera de ver las ciudades como ciudades receptoras y espacios expulsores. Cali es ciudad receptora. Cali fue uno de los fenómenos de recepción de desplazamiento forzado. Medellín es otra de las ciudades receptoras. Barranquilla, ciudad receptora. Entonces, nuestra propia dinámica poblacional, esa que nos mostraba Aleida, del crecimiento de las ciudades, pues hace eco de esa recepción, y eso pues los sociólogos y el sociólogo paradigmático lo vio cuando empezó a analizar del campo a la ciudad y mirar cómo era que se transformaba, ¿no? Cómo se transformaba esto. Ayer o antes de ayer hablábamos de los territorios, de cómo los territorios nacionales se volvieron territorios, y en los documentos económicos de hoy ya es la ruralidad, y dejó de ser la ruralidad así nomás, ahora es la ruralidad dispersa, se llama así. Entonces ni campo ni ciudad, o sea, ni una cosa ni otra, y yo creo que sus categorías nos dan para pensar en la construcción de otro tipo de palimpsestos. Y gracias, de verdad, gracias. Buenos días. Creo que ya alguien que me antecedió habló de la clase de método que nos diste, Carmelina. Y mi pregunta tiene que ver, más que mi pregunta, es como cosas que me quedaron pensando. O sea, nociones que me parece que habría que tenemos todos, ¿no? Si estamos interesados en verdad en este proyecto, que matizar y afinar y demás. El palincesto, la frontera, ¿no es cierto? Me parece que esas son cosas, y las contraposiciones, ya no tanto oposiciones radicales, centros, periferias, o centros y no centros, etc. De todas maneras, yo estuve muy contento de oír esas cosas porque citaste posiblemente dos modelos que estábamos pues pendientes del profesor Pitti, fabuloso, pero lo dan a pisar como otras cosas, ¿no? Me parece a mí, y tú la citaste. Y el sujeto migrante, que la recuperé hoy en mis estudios, pues la he olvidado, pero me parece que habría que actualizarla. ¿Y por qué digo, destaco todo eso? Porque me parece que a través de esas, como de combinar esas concepciones, nos podríamos, obviamente que tenemos que periodizar de una cierta manera al comienzo, pero luego es que hay que hacer, me parece que es así, si la entendí bien, que tú propones un poco el palincesto, la frontera, las movilizaciones, y ahí me quedó sonando algo. Eso me gustó mucho, digamos que no sabría cómo hacerlo ahora, pero sentí que, ya lo han dicho los demás, no lo quiero repetir, que si ahí no habría, dos cositas me quedaron sonando. Hay como asimetría. Yo creo que eso nos hace mucha falta cuando, o por lo menos a mí, cuando hago trabajos críticos, ¿no? Pues yo trabajo buscando, entonces digo, no es la nación, es el Caribe en tensión con otras cosas. El Caribe colombiano en tensión con Bogotá, bueno, todas estas cosas. El mismo Espinosa y muchos otros. Bueno, y además me sentí apelado, ¿sabes por qué? Porque esto va a ser una cosa para mí, si Darío me acepta en este proyecto a hacer algo, mentira, Darío, es por molestarlo. Yo fui a quien le pareció muy literario la América Virgen. Esas son tareas que creo que tú me pusiste en esa tarea, pero para mí fue muy grata porque empecé a derrumbar yo esta noción como de literatura en pureza en la que yo me formé, pero obviamente que yo la he
manejado de otra manera, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿cuál es mi pregunta? ¿Qué si entre las fronteras, que ya serían reimaginadas, cuando pensemos en los procesos de una historia literaria crítica, como la estamos pensando aquí, que a eso vinimos, ¿no es cierto? Y por eso la lección de hoy me encantó, porque dije, aquí puede haber caminos de método, que es lo que más que creo que todos necesitamos, ¿no? Porque eso es donde, y como tú vienes de las dos esferas, creo que tienes una facilidad. Yo decía, Carmen Elisa está dando la historia de la literatura, pero también yo aprendí la historia literaria, que los matices son distintos, pero bueno, se parecen, pero no son iguales, ¿no es cierto? Yo creo en las historias de la literatura, pero me parece que hay que pensar también en historias literarias. Y por eso la pregunta es, ¿no será que ya hay que desbaratar, yo mismo que lo he usado tanto, la antinomia canon-corpus, y pensar que es que el canon crece, digamos, se dilata y se contrae, y siempre van quedando corpus que se van renovando? Es decir, el canon también se descentra y los corpus también, que están afuera a veces, ocupan el centro. Y quizás eso a mí me tranquiliza, pensar que las anacronías también son importantes, ¿cierto? O que nuestra historia literaria, ¿verdad? Porque yo pensaba en una clase de Ariel Castillo que, claro, que las modernizaciones literarias las leímos primero en el Caribe que en el centro de Bogotá, pero eso es una cosa que ya no es así, porque hay demasiada comunicación, entonces ya eso se simultanea. Entonces, mi pregunta es, ¿las nociones de literatura no tienen que entrar necesariamente en esta especie de juego de fronteras que son cambiantes, como dijiste, que son a veces heridas dolorosas, a veces ¿cómo se llama cuando uno sana? Se suturan, a veces se suturan un poco por las comunicaciones, por los amigos, por las lecturas, y yo siento que a veces hay novelas y textos y poemas y muchas otras producciones que suturan a muchos de nosotros cosas que sufrimos. Es decir, trato de imaginarme si la historia literaria tiene que pensar por qué en el Caribe las nociones de literatura cambian para un lado y para el otro. En cambio, en otros centros, en Cali, en no sé dónde, en la misma Barranquilla, de pronto hay otra, y nunca hay una noción fija. Entonces, si eso es así, una mujer que sabe tanta historiografía como tú, ¿qué es lo que hay que fijar? Que la atención permanente, y no hay que fijar ninguna, ¿cómo se dice eso? Que no sé cómo decirlo en términos, porque yo no soy de esa disciplina, pero en contenidos como monolíticos, ¿verdad? Yo me imaginaba ahora cuando tú hablabas que eso tendría que ser como una especie de palincesto vivo, ¿verdad? Porque las asimetrías a veces se vuelven simetrías, fíjate. Entonces, si por ejemplo Ariel, que va a hablarnos de cómo en el Caribe recibieron el grupo de Barranquilla y otros más las modernidades literarias primero que lo que se consideraba centro, entonces también eso era Colombia, pero lo que pasa es que era una Colombia sentida desde otro lado, ¿verdad? O si es así, que se va a hacer eso como frontera, la idea de frontera, asimetría y nociones de literatura no fijas, que si eso serían como tres cosas que aprendí hoy, que tendríamos que manejar en cualquier proyecto que hiciésemos de historia literaria, ya fuera con novelas, que a mí me gustaría meterme en el de Aleida, por eso la voy yo también, pero necesitaba yo, o creo que todos, ¿no? Yo quiero agradecerte, yo digo que en nombre de todos, porque creo que es una cosa de método que nos hacía falta. Yo no sé si el día que yo no vine hubo de método, pero yo hasta hoy oí de método. Y esto te lo agradezco muchísimo, porque tú vienes de la historia y de la literatura y como que has combinado eso siempre. Mil gracias. Gracias. Bueno, Carmen Elisa, que ya llevamos más de 40 y pico de años de amigos, entonces muchas gracias por tu conferencia, y sigo desde los años 90, estás hablando de historia de la literatura colombiana, de historiografía literaria, y pues naturalmente que tus aportes a esto ha sido enorme. Solo quería volver sobre un problema del concepto, asimetría, o dicho en términos de Ernst Bloch, la simultaneidad de lo no simultáneo. Yo creo que sería a veces bastante importante como mirar cómo
evolucionó porque se llegó en el siglo XX justamente a hablar de simultaneidad de lo no simultáneo. Claro, la sociología anterior dominada por Emil Durkheim en el libro fundamental, la edición social del trabajo de 1893, se fundaba sobre una esperanza y una confianza de Europa de construirse sobre la base del paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. En esa transición aparecía un elemento que es el que identifica la sociología de Durkheim, que es la anomia. La anomia no es la carencia de normas, sino la simultaneidad de normas tradicionales con las modernas, pero siempre en la esperanza de que las sociedades van a evolucionar tienen una meta teleológica, viene un poco del positivismo, no rompe con él, y solamente la sociología se va a encargar, después en el libro del suicidio, a que todos estos elementos anómicos se puedan transitar a través de la investigación y la ciencia. Se tenía una confianza a final del siglo XIX de esto, pero viene la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, perece la civilización europea. Todos los 4 siglos o 5 desde el Renacimiento hasta allí se van al fondo. Y allí entonces se impone la barbarie. El progreso científico, el progreso positivo va a culminar en la barbarie. Es decir, ya la dimensión de la barbarie transforma y rompe el continuum de la humanidad. Y aparecen todos los fenómenos literarios de la época. No sé, la novela Tempestades de acero de Ernst Junger, ya el héroe no es un individuo, el héroe es la guerra. Es decir, la metralla es el protagonista. Y en ese marco también aparece entonces una persona como Ernst Bloch, ¿sí?, que está educada con Max Weber, y dicen, bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Entonces está a la vez, y aparece el término asincronía o simultaneidad de lo no simultáneo. En el mismo momento en que estamos en el siglo XX, vivimos la época más regresiva de lo humano. Y en ese marco, la simultaneidad de lo no simultáneo genera lo que tú mostraste, violencia. Ahora, pero también no dejan de ser marxistas. Y entonces ya es un marxismo, como el de Walter Benjamin, acosado por elementos que también son mesiánicos, como en que si todo va a ser desesperanza y barbarie y violencia, ¿sí? Es decir, la civilización nos llevó a destruirnos, ¿sí? Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya el esquema marxista de la revolución, el esquema marxista de una revolución, porque también viene la revolución rusa. Entonces Europa entra en una crisis muy fuerte, incluso entra la crisis del cogito, ergo sum, es decir, también Gottfried Benn, en su doble vida, en ese momento está escribiendo: lo que nos destruyó fue Descartes. Eso no es nuevo. Descartes nos destruyó, el cogito, ergo sum. En el siglo XX se pone en cuestión todo lo que había sido 4 siglos de civilización, y entra entonces la categoría de la simultaneidad de lo no simultáneo, la posibilidad de que en un momento de la historia también hay esperanza de un nuevo mañana, ¿no? O si no, quedaríamos en un nihilismo desesperanzador y negro, donde caemos a un cinismo, todo vale y no todo vale, ¿sí? Entonces yo creo que como recoger esas dos términos conceptuales, el paso de la anomia de Durkheim, que todavía hay una esperanza a final del siglo XIX, de que la razón puede explicar la sociedad, al momento en el que se derrumba toda la esperanza en la racionalidad occidental cartesiana, y entramos a esa simultaneidad de lo no simultáneo, o asincronía, dicho de otra manera. No era sino un poco recordar esa, y porque ayer Gilberto Loaiza recordó algo, es que hay que eso nos sirve para volver a la periodización. Y por eso América Latina es el lugar donde la simultaneidad de lo no simultáneo, o la simultaneidad, se hace más vigente, porque lo viejo vive con lo nuevo, porque las prácticas tradicionales, culturales, prehispánicas, hispánicas, republicanas, tienen que convivir hoy, no sé, con el Internet, ¿sí? Entonces viene toda esa disfuncionalidad social que genera violencia. Y la literatura se puede aprovechar muy bien de esa sociología y ver cómo la literatura puede llegar a mostrar esa ruptura, ¿no? Tan estructural de las sociedades. Pues
bien, escuchando la conferencia, yo recordaba esas habituales tensiones que hay entre los sujetos que hacen un trabajo de carácter documental o que están sobre objetos literarios y en la interdisciplina esos otros campos en los cuales se señala precisamente el no tener una relación con el territorio, ¿no? O sea, esa idea de usted no tiene campo, a esta investigación le hace falta campo. Entonces pensaba en lo que significaba ahora la mención de lo metodológico en función del tiempo y del espacio, y pienso en la necesidad como de equilibrar esa relación también con el entendimiento, ¿no? No sé si eso termine siendo muy kantiano, pero pensar esas categorías de entendimiento para que el ejercicio de la historia crítica pueda esquivar esa tendencia propagandística que hace que confundamos los conceptos con las políticas. Porque en los contextos donde se habla de territorios desde la perspectiva política, muchas veces se dice, es que yo tengo una relación con el territorio, y entonces hay una gran cantidad de personas que tienen las llaves de los territorios. O sea, incluso aquí era un chiste frecuente decir de un maestro, es que él tiene la llave de un palenque. O sea, es que él es el que tiene la llave de esas comunidades que están en determinados espacios. Entonces, frente a esa idea, frente a la necesidad de esas categorías también del entendimiento, ¿cómo podría uno evitar que esa historia crítica caiga en asuntos como gestión del territorio o este tipo de discursos pues, que pertenecen al campo de lo tecnocrático? Creo que esto no me satisface del todo, este encuentro, la simultaneidad no es simultánea, pero bueno, son cosas para discutir. Yo preferiría pensar en el encuentro de productos gestados en diversas épocas y que se encuentran en un momento dado. Y además encuentros entre formalizaciones filosóficas, ideológicas distintas. Y si bien una posibilidad es que eso termine, engendre la anomia, no es ni mucho menos la salida única. Y pues como no tengo mucha sensibilidad teórica, lo traigo con la experiencia. Quise hacer la biografía de un personaje para mí muy convincente, Teodosio Varela, dirigente nacional, pero muy vinculado al territorio de Sumapaz. Y cuando estuve en su casa, nos encontramos en San Juan y fuimos a su casa luego, me encuentro en la sala con un enorme cuadro de la Virgen del Carmen. Teodosio era por ese momento que lo entrevistaba dirigente del Partido Comunista y portador de la ideología socialista. Y esto lo armonizaba en su vida sin problemas. Y así que ahí donde está la anomia y la descomposición. Y por otro lado, pero no era, lo que más me llamaba la atención no era que era la apuesta en la parábola vital de una persona, sino era el encuentro en esa sociedad tan peculiar que es Sumapaz y el oriente del Tolima. Allí, con una ideología agrarista de origen comunista, gaitanista comunista, pues se mantuvo una sociedad de pequeños productores relativamente próspera. Y al tiempo, en un lugar de tránsito de todas las violencias, Sumapaz, es decir, que va desde Bogotá y San Juan hasta la Olla del Duda, pues esa comunidad, con la inspiración de Juan de la Cruz Varela, mantuvo su compromiso muy fuerte en la lucha por la paz. Yo, claro, cuando
uno entrevista a dirigentes antiguos de las FARC, siempre dicen, desde siempre nuestro objetivo fue la paz. Es paja. Realmente llegaron a la conclusión de que era absolutamente necesaria la paz y era posible en 2008, 2009, cuando Catatumbo dijo, de esto hay que salir. Es decir, nos proponíamos el cambio de poder, no lo hicimos, de esto hay que salir. Y esa convicción fue lo que permitió, junto con una voluntad explícita del gobierno de Santos, fue lo que permitió la paz. Y eso no había concurrido en los anteriores procesos de paz, comenzando desde Betancur. Y por eso se transformaron en lo que se transformaron. Y hoy, independientemente de todos los agobios que sufrimos en relación con la paz, las víctimas, los asesinatos, pero hoy la paz va, porque hay una estructura nacional, hubo una estructura nacional que hoy no existe, independientemente de que proliferen las disidencias, pero eso ya será pues la continuación del narcotráfico y demás, pero una estructura nacional con un programa político no está. Y digo, y Juan de la Cruz Varela desde el Sumapaz se distanciaba de los del sur, es decir, de la cuna en Chaparral de creación de las FARC, de Jacobo y de Marulanda. Los llamaba los del sur y él interpretaba el tema de la paz como pues algo muy vinculante de la región. Entonces digo yo, encontremos esas dos posibilidades, la coincidencia de una conciencia moderna al tiempo con elementos de tradicionales, de la cultura popular tradicional. Eso que a los comunistas italianos no sorprende porque construyeron una base campesina con estructura comunista en comunidades muy antiguas, muy tradicionales. Eso lo recoge mucho a alguien que no ha citado, pero que sé que conoces perfectamente, Hobsbawm, y con Hobsbawm, Georges Roudet y otros. Gracias y perdón. Bien, pues muchas gracias. Son varias cosas y probablemente seguiremos hablando sobre esto. Como les decía, es un documento de trabajo y voy a intentar como dar como unas pinceladas sobre cada una de las intervenciones por cuestión de tiempo. Claro, la propuesta de la pregunta de Alberto sobre Fanny Buitrago, pues yo no soy experta en Fanny Buitrago y no voy a hablar mucho sobre ella. ¿Por qué la referencia a Fanny Buitrago? Quería poner los ejemplos más extremos, como era Osorio Lizarazo y Fayad, con Zapata Olivella y Fanny Buitrago, como escritores bogotanos. En esa lógica, lo estoy diciendo irónicamente, en esa lógica que son bogotanos y no son bogotanos. O sea, si pensamos las historias regionales pensadas en la institucionalidad, y pues aquí está toda la discusión que podemos tener, podemos decir no, este no es de aquí, este no es de allá, y este como así que bogotano, y bueno. Pero si leemos a esos autores, pues los tenemos que poner en un desplazamiento fronterizo, ¿no? Entonces, cuando uno lee a Manuel Zapata y está allá en su Levántate Mulato relatándonos su experiencia en Bogotá, pues sabemos que hay un desplazamiento y se están vivenciando unas tensiones, ojo, en literatura, porque estamos hablando es de literatura. Las fronteras las vamos a identificar en mi propuesta, o las voy yo hablo de vamos porque estamos con eso con Víctor y pues lo podremos hablar también acá. La idea es trabajar esas fronteras en la identificación en la literatura, no en la historia. Como historiador, claro, tenemos ese problema de la palabra historia. Pero bueno, entonces, por eso la referencia a Fanny Buitrago y por supuesto que uno lee sus textos, sobre sus cuentos sobre la Jiménez y todo esto, y uno pues tiene que pensar esa relación. Porque la idea sí es intentar
establecer esa relación entre temporalidad y espacialidad que es tan compleja para la historia. Eso es difícil, pero que es muy pertinente cuando se piensa en la función social de la literatura, que quizá es una de mis preocupaciones. O sea, ¿qué es lo que hace ese objeto que a todos nos gusta y que tiene unas características y que socialmente, aquí va un poco a la pregunta de Cristo, socialmente las diversas comunidades o grupos o momentos o lugares le dan sus características, pero la quieren tener? Entonces, cuando uno lee la historia de la literatura del Alto Sinú, como sienten que no tienen esas literaturas coloniales e indígenas, en la literatura del Alto Sinú dicen, nosotros sí tenemos literatura y vamos a mostrar, y entonces hablan de los pictogramas y de los no sé qué. En Santander, entonces, como en el siglo XIX no encuentran a estos autores que probablemente, entonces esas historias, ellos intentan construir esa literatura regional a partir de la prensa. Entonces sí, esa relación de desplazamiento, al pensar en Fanny Buitrago, es para darle la posibilidad a desestabilizar el carácter fundacional de lo regional, en ese sentido. Entonces, por ahí iba el asunto con Fanny Buitrago. Lo que señala Carmen, pues es fundamental. Cuando empezamos la investigación sobre historias regionales, que en principio era, bueno, vamos a pensar la historia de la literatura, y viene este asunto de las historias regionales que son múltiples y que tienen muchas publicaciones de carácter institucional además. Empezamos a trabajar con varios profesores de diversos lugares. Ariel estuvo en uno de esos encuentros en Pasto. Entonces estábamos que la Universidad del Atlántico, la Universidad de Nariño, por cuestiones también de trabajo y de investigación, trabajamos con unas profesoras de Guaviare. Bueno, estábamos de diversos lugares, y siempre estaba el problema de el silencio frente a Bogotá, ¿no? Se resaltaba lo regional y el silencio sobre Bogotá. Entonces nosotros resolvimos con Víctor, dijimos, pues le vamos a poner el cascabel al gato. Es que hay que trabajar las regiones, Nosotros dijimos, no, pues sí hay que trabajar las regiones, pero ¿quién ha trabajado Bogotá? Pues trabajemos Bogotá. Y ahí hicimos un trabajo que está publicado, es un libro, trabajamos desde el concepto de topografía, o sea, cómo la grafía construye también ese espacio, y ahí se empezó a consolidar el problema del territorio. Y claro, hay una cantidad de conclusiones, yo no voy a hablar de eso ahora porque se nos hace muy largo, pero sí es como las historias de la literatura de los lugares que no son Bogotá y las que se producen en Bogotá, pues podemos identificar todas estas relaciones y tensiones entre lo local, lo regional, lo nacional y en algunos casos lo latinoamericano y bueno, y más para allá, ¿no? Entonces sí es muy interesante ver cómo uno empieza en lo que se ha escrito en esa construcción sobre el pasado, empieza a encontrar que Bogotá es un territorio que tiene una cantidad de movilidad y que se puede asimilar también a la región. Entonces, si la lectura no se da en la tensión siempre es que allá está el centro del poder, etcétera. Y esto también en otro momento entonces nos dirige al problema de las fronteras. Porque el término fronteras, pues yo no soy tan de historia conceptual y las ideas como Juan Guillermo, pero fuimos discutiendo permanente con el concepto, con la noción del límite político-administrativo, porque sí, lo que queríamos era identificar cómo la literatura marca las tensiones o las confrontaciones, la literatura, no la historia que vamos a hacer, sino la literatura, nos está mostrando cómo se dan esas confrontaciones y esas tensiones al interior de la nación y
en contraposición a la nación, pues era necesario romper con el discurso sobre los límites. Además, porque nosotros tenemos ese problema de las literaturas regionales, ¿sí?, que aún se usa el concepto de región. Entonces era el problema de límites y el problema de fronteras, y el problema de región y el problema de territorio. Entonces ahí se daba un desplazamiento conceptual que nos permitía diferenciar. Y la frontera entendida como ese espacio de movilidad más amplio. Bueno, esa es como algo que tendría que desarrollarlo más con ustedes, pero de pronto en otro momento. Viene el problema de el canon y el corpus que señalaba Cristo. Sí era Cristo. Claro, por eso lo que propongo yo, y así pues traté de expresarlo en el título, archivos y palimpsestos. O sea, yo creo que la historia de la literatura o cualquier discurso, llamémoslo siendo exagerada un poquito, pero pues la historia de la literatura solo se hace pertinente si las preguntas son pertinentes, y eso nos quita una cantidad de problemas. Nos quita problemas porque nos quita el problema de estar en discusión permanente con las preguntas de los otros. Construimos nuestras preguntas, las confrontamos, pero no las estamos discutiendo, no estamos en contraposición. Y eso nos permite ya no pensar en un canon, porque ya sabemos que no existe un canon. Yo no sé, eso ya lo hemos pues, planteado en otros momentos. No hay un canon. Ha habido propuestas canónicas históricas y propuestas desde diversos lugares, pero no existe un canon, o alguien que me diga, el canon en Colombia es, ¿no? Entonces existen propuestas sobre el canon. La propuesta acá no es pensar en la construcción de un canon, sino en la configuración de un archivo. Un archivo pensando en que lo que nos interesa en esta historia de la literatura es sacar lo que no es evidente, lo que las otras historias de la literatura no han hecho, no han mostrado, eso le da la pertinencia a esta historia de la literatura, porque si nosotros vamos a hacer una historia de la literatura con las cosas que ya, pues no voy a repetir esto, ¿no? Nosotros necesitamos es hacer una historia de la literatura con preguntas pertinentes y esa pertinencia nos hace construir nuestro propio archivo, pues esa sería la función de la historia, ¿no? Entonces en la construcción de ese archivo, pues vamos a tener seguramente la necesidad de discutir con esos cánones distintos, pues habrá que discutir con ellos, o habrá lo que sea, pero lo importante es configurar nuestro archivo. Probablemente no será el archivo de Cristo Figueroa, no, vamos a construir varios archivos, diversidad de archivos, no sé en qué dirección, porque pues esto es tan solo como una propuesta. Lo otro, que ya creo que se acabaron los 10 minutos, es el problema de la asimetría. Es que hablaron de dos, asimetría y asincronía, ¿no? Estaban, y la utilizó Juan Guillermo en varias. Sí, claro, aquí lo importante es cómo en la identificación de las diversas tradiciones, porque es que la obra literaria nos da esa posibilidad de esos palimpsestos, ¿no? En las referencias que hacían inicialmente al texto de Gutiérrez Girardot, pues justamente es eso, el arenal que se mete por la ciudad de Lima, ¿no? A mí me pareció un ejemplo precioso, porque es la posibilidad de identificar que lo que vemos no es solamente lo que vemos, a nosotros la tarea nos toca es identificar eso. Entonces esa respuesta está muy rápida, yo lo sé. Y claro, cuando habla del entendimiento y de esas otras posibilidades, yo creo ahora, bueno, ha sido algo que me está interesando mucho desde que trabajaba historia de la lectura, y yo sí creo que la antropología le puede ayudar a uno mucho. Entonces habría que pensar cómo se trabaja desde allí, si le entendí su comentario, y
esta relación con el otro que en algunos momentos se ha convertido en un discurso solamente señalado así rápidamente, creo que tiene cierta complejidad, porque quien está en otro lugar, quien se desplaza a otro lugar, siempre pone su cuerpo y todo en relación con ese otro lugar. Y la literatura, escuchando al profesor, ya no sé qué día, el lunes, que hablaba sobre la literatura y la errancia, pues yo pensaba un poco en eso. O sea, cómo la literatura sí logra configurar todos estos palimpsestos, porque al final todos decíamos, todos los personajes de novela al menos son errantes, ¿no? Porque se están poniendo en esa otra condición. Y frente a la propuesta del profesor Medófilo, bueno, yo creo que en este caso estamos hablando de literatura. Estamos hablando de literatura y su función social en la posibilidad de tener esas tensiones internas, lo que no quita que en esa función y en esa participación en los territorios sea partícipe de acciones y prácticas sociales, porque justamente esa es la importancia de la literatura. Y vuelvo a la pregunta inicial, bueno, ¿por qué nosotros estamos todos encantados que exista literatura, que haya literatura, y las sociedades buscan que exista este objeto y le dan como esa función? Entonces yo creo que esa sería la razón por la cual, según lo que yo pude entender de la propuesta, las obras no son territorios, pero contribuyen a la configuración de territorios, y los territorios, pues por supuesto, contribuyen a la configuración de esas obras. Claro, la movilidad de los territorios es permanente, es permanente. Bueno, muchas gracias, espero haber contestado las preguntas. Bueno, fue la conferencia Archivos y Palimpsestos, preguntas historiográficas sobre la narrativa colombiana, a cargo de Carmen Elisa Costa Peñalosa y con comentario de Carolina Alzate Cadavid. Vamos a hacer un breve receso y cuando regresemos vamos a ver la conferencia Nación Colombiana y Vida Literaria, el caso del ensayo, a cargo de Juan Guillermo Gómez García. Continuamos en esta versión número 13 del simposio Isaacs, la patria literaria, homenaje a Noé Gittrick, buscando sentar las bases para la realización de la historia crítica colombiana.